Bien, vamos a explicar el concepto de capitalismo, ¿no? Uno de los conceptos más escuchados y más importantes también de esta materia, que está totalmente relacionado con la revolución industrial, otro de los temas que también vamos a explicar en este video, ¿sí? Capitalismo, afianzamiento y expansión desde 1850 hasta 1930. Primero explicamos qué es el capitalismo. El capitalismo es un sistema económico, político también y social, que se basa básicamente en la propiedad privada y de los medios de producción, propiedad privada de los medios de producción y la libertad de mercado, ¿sí? Básicamente eso es como una definición rápida. El capitalismo es un sistema hoy por hoy hegemónico que está prácticamente en todo el mundo, ¿sí? Que ha tomado una gran fuerza a partir de la revolución industrial, con excepción obviamente de algunos países que hoy no son capitalistas, Cuba, Corea del Norte y demás, ¿sí? Pero el capitalismo no surge acá con la revolución industrial, sino un poquitito antes, en realidad a fines de la Edad Media, principios de la Edad Moderna, con algunas actividades comerciales, ¿no? Que llevó a cabo la clase social importante, digamos, como la que motorizó el capitalismo, que es la burguesía, ¿sí? La burguesía comercial, entonces. Digamos, importante saber que el capitalismo surge entonces en Europa a fines de la Edad Media, principios de la Edad Moderna, llevada a cabo por un grupo que es la burguesía comercial, dejando de lado un antiguo modo de producción distinto, un sistema económico distinto, que era el modo de producción feudal o el sistema feudal, ¿sí? Pero en realidad el capitalismo va a tener muchísimo más empuje y muchísima más fuerza acá con la revolución industrial. Revolución industrial que se va a dar particularmente en Inglaterra, para luego expandirse en toda Europa, más o menos a mitad del siglo XVIII, ¿sí? 1750 aproximadamente, ¿no? Es ahí, en ese momento, cuando podemos decir que el capitalismo se afianza fuertemente y se expande, comienza su expansión, primero a Europa, después a Estados Unidos y después así a todo el mundo. ¿Cómo de alguna manera logra afianzarse y llegar a todos los países? A partir de algo que se llama el imperialismo, ¿no? Que tiene que ver con el dominio que Europa, Inglaterra y las otras potencias europeas van a tener sobre el resto del planeta, ¿no? Del resto del mundo, Asia, África y también Latinoamérica, ¿sí? Entonces, como conclusión rápida, el capitalismo se afianza con la revolución industrial y se expande por todo el mundo gracias a la dominación colonial, ¿sí? Ahora vamos a explicar bien qué es la revolución industrial y por qué es tan importante para entender el capitalismo. La revolución industrial se da entonces en Inglaterra a mitad del siglo XVIII, aproximadamente 1750. Es muy difícil poner una fecha en una revolución de este estilo, porque no es, por ejemplo, como la Revolución Francesa, que es una revolución política que se da en 1789, bien claro el momento porque es el estallido social, ¿no? La toma de la Bastilla, etc. La revolución industrial, en cambio, es un proceso, ¿sí? Que no tiene un día en particular o un año en particular, sino que se fueron dando algunas condiciones para que los historiadores, tiempo después, pudieran decir que en este momento había ocurrido algo muy importante que le había transformado la vida a todos los habitantes, ¿no? Primero de Inglaterra, después de Europa y luego del mundo, ¿sí? De hecho, la Revolución Industrial, junto después con la Revolución Francesa, que se da posteriormente, son pero tan importantes para la humanidad, o para los historiadores en particular, que producen el fin de la edad moderna y el inicio de la edad contemporánea, ¿sí? Cambios realmente muy importantes. ¿Por qué decimos que la revolución industrial entonces es un cambio muy importante? Porque básicamente se termina o se produce, sí, un cambio en el modo de producir mercancías de forma manual, ¿sí? De forma con las manos. Pasamos a un modo de producción mecánico, ¿no? Con máquinas. Surgen conceptos nuevos, por ejemplo, una fábrica, ¿sí? En este momento no existían las fábricas como las conocemos hoy, sino que todo el trabajo se hacía en las casas de los campesinos o en pequeños talleres. ¿Por qué se da en Inglaterra, no? Porque esa es una gran pregunta. ¿Qué tenía Inglaterra que no tenía el resto de los países de Europa? Bueno, Inglaterra tenía varias condiciones. Por ejemplo, había terminado con la monarquía absoluta, ¿sí? Mientras en la mayoría de los países existían monarquías absolutas,
que después lo vamos a ver eso también, los tipos de Estado, ¿no? La monarquía absoluta era una monarquía que controlaba totalmente la economía, que limitaba la libertad económica. En Inglaterra ya se había abolido esa monarquía absoluta y había mayor libertad de comercio y mayor libertad de acción. Había surgido algo que se llamaba el liberalismo, ¿no? Que es el liberalismo, digamos, es el que potenció y posibilita la revolución industrial, luego la revolución francesa. Digamos que el liberalismo es la ideología que sostiene el capitalismo, ¿sí? Eso es uno, no tenían monarquía absoluta, como por ejemplo tenían el resto de los países de Europa. La segunda cuestión importante, tenía muchas colonias en distintas partes del mundo, en África, en Asia y demás, que le demandaban mucha manufactura. Manufactura que hasta este momento telas, por ejemplo, hacían en talleres domésticos, ¿sí? En las casas de los campesinos. Los campesinos cosían y armaban todo de forma manual o con telares manuales. Esta demanda comenzó a aumentar y obligó a Inglaterra, ¿sí? Sobre todo a los burgueses, que son los que potenciaron esta revolución industrial, a pensar alternativas para dar, respuesta a esa demanda. Segunda esa, ¿no? Tercera, también en Inglaterra van a crear la primer máquina mecánica, ¿sí? La máquina a vapor y el telar mecánico que va a crear James Watt. Por lo tanto, estas son como condiciones muy, muy importantes que se van a permitir el desarrollo de la revolución industrial en Inglaterra. ¿Por qué decimos que se produce un cambio tan importante? Porque justamente con el aumento de la demanda de textiles, de telas, ¿sí? Por la revolución industrial se da justamente con el desarrollo de máquinas para producir telas y exportar a estas colonias, se va a requerir de mucha mano de obra. Otra de las cuestiones que también se dan es la liberación de la mano de obra para que pueda ir a las fábricas. Hay como un proceso de el Estado que favorece el desarrollo de esta producción económica, comienza de alguna manera a quitar las tierras a los campesinos, y los campesinos sin tierra entonces no tienen otra manera, otra forma de ganarse la vida vendiendo su fuerza de trabajo, es decir, migrando hacia las ciudades para vender su trabajo a cambio de un salario, a cambio de un sueldo, que por supuesto en este momento es muy, muy bajo, ¿sí? Entonces empieza a haber cada vez más obreros, mano de obra que se requiere para trabajar en esas fábricas que se empiezan a crear en las ciudades. Comienza en Manchester, luego en el resto de Inglaterra. Fábricas sin ventanas, en donde se tenían a los trabajadores y trabajadoras y niños también, durante mucho tiempo trabajando por muy poca plata. Y también se requiere, además de la mano de obra, capital y medios de producción, que lo van a poner los burgueses. La burguesía va a ser la clase social, entonces, protagonista de este momento, de estos cambios. Los burgueses, que en un primer momento, cuando recién se da el capitalismo, eran burguesía comercial, ahora va a ser la burguesía industrial. Burguesía dueña de los medios de producción, como fábricas, máquinas, van a poner el capital para invertir y demás, ¿sí? Entonces, acá vamos a empezar a tener dos clases sociales antagónicas. Por un lado, los burgueses, dueños de los medios de producción, y por otro lado, los obreros, que van a ser los explotados, ¿sí? Esta situación que se da en Inglaterra va a ser denunciada por un señor que seguramente ustedes conocen, que se llama Karl Marx, ¿sí? Marx es el padre del socialismo científico o el sistema comunista, ¿no? Digamos, Karl Marx dice que hay que abolir este sistema capitalista que explota a los trabajadores, ¿no? El hombre es explotado por el hombre, y hay que crear un nuevo sistema económico que es el comunismo, en donde no va a haber clases sociales, no va a haber Estado y no va a haber explotación, ¿sí? Ahora, hasta acá explicamos un poquitito la revolución industrial, los actores protagónicos de la revolución industrial, por qué también de alguna manera se produce un cambio radical en la vida de las personas, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo claro también que tiene que ver con esto. Antes el campesino, por ejemplo, se regía, su vida se regía por el sol. Si había sol, se levantaba; si el sol se ponía, se acostaba, el canto del gallo, etcétera, ¿no? En el campo. A partir de ahora empieza a surgir un nuevo protagonista, que es el reloj. El reloj que marca las horas. Eso es un cambio de mentalidad total.
de rutinas total, ¿sí? Adentro de las fábricas prácticamente no tienen ni luz, entonces necesitan un reloj que le esté marcando los tiempos. Esto es muy importante también como remarcarlo porque también todos estos cambios se producen acá. Y también en la mentalidad de la burguesía se da un cambio de mentalidad. La burguesía comienza a sentir que puede manipular y puede controlar la naturaleza a su antojo. Entonces acá también empieza el ser humano a hacer con la naturaleza lo que quiere, ¿no? Uno de los temas que tan candentes están en la actualidad es el cambio climático, ¿no? Y se dice justamente que el cambio climático se aceleró luego de la revolución industrial. Y un poco tiene que ver con esto, ¿no? Con la revolución industrial, por supuesto, comienza a producir mucha manufactura, sin pensar en este momento en ningún tipo de consecuencia ecológica, no había conciencia de eso en este momento. Y por supuesto, la revolución industrial, para poder, el capitalismo, ¿no? Digamos que está detrás de todo esto, necesita vender, ¿sí? Por lo tanto, necesita de un mercado consumidor, necesita de mucho de demanda y demás, y la idea es justamente que este sistema no se corte nunca, ¿no? Bien, entonces, volvemos acá. Burguesía industrial. La burguesía industrial, para que esto pueda desarrollarse perfectamente, va a crear una idea que también es muy importante en esta materia, que es la División Internacional del Trabajo. Atento con esto porque es muy importante, ¿sí? Porque es la clave de alguna manera de todo, ¿no? Es la clave para entender de alguna manera por qué hay países súper ricos y países pobres, ¿no? Más allá de las decisiones políticas después también hay un contexto y una explicación. La burguesía industrial, dueña de los medios de producción, entonces se va a convertir en ricos y directores prácticamente de todo esto, y van a empezar a dedicarse exclusivamente a la producción de manufactura. Si antes Inglaterra también producía materia prima, la materia prima ya ahora no es importante, vamos a dedicarnos toda Inglaterra exclusivamente a la manufactura, se van a convertir en el taller del mundo, ¿no? Inglaterra pasa a ser el país hegemónico, el país más importante, el taller del mundo. Y la idea es que la materia prima fundamental para producir manufactura venga de los países más pobres o los países que recién se están independizando, por ejemplo, Argentina, ¿no? Entonces, ¿qué se empieza a decir? Esta es una idea liberal, creada por Adam Smith, por David Ricardo, ¿sí? Los padres del liberalismo. Adam Smith sostiene que debe existir una división internacional del trabajo. Cada país se tiene que dedicar a producir en lo que es mejor, digamos, ¿sí? Lo que comparativamente es mejor que el otro. Entonces, Inglaterra, que ya desarrolló su revolución industrial, tiene que producir manufactura. Y los otros países pobres que se dediquen a producir materia prima, ¿sí? Entonces, esto va a ser un problema de alguna manera. ¿Por qué? Porque Inglaterra se va a empezar a destacar, Inglaterra y los países europeos que la continúen, ¿no? Se va a destacar y a tener cada vez más riqueza, más desarrollo científico y tecnológico, y los países pobres o los países que recién están empezando, a los cuales le tocó ese rol de ser los proveedores de materia prima, no van a tener ni desarrollo tecnológico, ni desarrollo tecnológico y científico y económico, porque se van a dedicar exclusivamente a la producción de materias primas. Pasando en limpio un poco entonces todo esto que estamos contando, la División Internacional del Trabajo es una idea creada por el liberalismo, ¿no? Por los padres del liberalismo. Adam Smith son aquellos creadores de esta revolución industrial, ideológicamente hablando, ¿no? Por supuesto, Adam Smith crea esta idea que básicamente se simplifica de esta forma. La División Internacional del Trabajo es la concentración y especialización de tareas. Por ejemplo, los países, las metrópolis, se van a dedicar a todo lo que tiene que ver con la industria, manufacturas, ¿no? Y las colonias y los países más jóvenes, como es Argentina, que se independizó en 1816 y recién está empezando su camino, digamos, de conformación de su Estado Nacional, se va a dedicar a proveer las materias primas. ¿Está bien?
Esto de alguna manera va a ser un problema, nosotros lo vamos a ver también cuando estudiemos Argentina, porque esto crea también una gran dependencia de la metrópoli, ¿sí? O sea, ¿en qué sentido? La metrópoli demanda una materia prima en particular, lana, y todos los países tienen que empezar a producir esa materia prima que es la lana, ¿sí? Ahora, cuando la metrópoli deja de demandar lana, si uno no diversificó su inversión, si no empezó a agregarle valor o a pensar en otras alternativas, quedamos totalmente expuestos, ¿no? Porque ya la metrópoli no nos compra esa materia prima, y entonces, ¿qué pasa con nuestra economía, ¿no? Entonces, estamos muy dependientes de las fluctuaciones de los precios, de las demandas de afuera y demás. No obstante, en Argentina vamos a ver que esta división internacional del trabajo se va a ver plasmada bien en nuestro modelo económico que vamos a adquirir, o vamos a empezar, mejor dicho, a no adquirir, sino a desarrollar a partir de 1850, que es el modelo agroexportador, el MAE, ¿sí? Que después esto también lo vamos a ver cuando estudiemos Argentina. Los dirigentes, los políticos de este momento van a abrazar entonces este concepto de división internacional del trabajo, un poco porque se van a beneficiar de los frutos económicos, la mayoría es terrateniente, entonces le va a convenir vender mucha materia prima, y además porque, bueno, está bien visto abrazar estas ideas liberales que vienen de Europa, ¿no? Obviamente. Así que bien, este modelo económico lo vamos a ver bien en profundidad cuando estudiemos la conformación del Estado Nacional y sobre todo el gobierno oligárquico, ¿no? De 1880 a 1916. Para concluir con este tema, podemos decir que para 1914 el mundo, prácticamente el 85% de los países estaban bajo esta lógica de división internacional del trabajo. Las potencias europeas habían, ya todas contagiadas con la revolución industrial que había surgido en Inglaterra, habían empezado a dominar en algo que se llamó imperialismo a África, a Asia, de una dominación colonial in situ, y a países latinoamericanos que recién se estaban independizando, era como una especie de dominación más bien económica y política, ¿no? El proceso era el siguiente: exportación de las metrópolis de manufactura, ¿sí? Manufactura, no solamente manufactura en realidad, porque no solamente eran telas, ¿no? y todo lo producido en estos países, sino también capital. Por ejemplo, una de las cosas que se van a exportar muchísimo a todo el mundo y que también está vinculado con la revolución industrial es el ferrocarril, ¿no? La revolución industrial, de hecho, también potencia otras ramas, como fue la rama de la metalúrgica, la rama de la química y demás. El ferrocarril es una creación inglesa que se crea no para transportar personas, como usualmente lo usamos hoy, sino para transportar productos. Entonces, el ferrocarril es fundamental porque achicaba los costos del campo, por ejemplo, que se necesitaba la materia prima, hasta el puerto, y del puerto en barco, ¿no? También la creación de barcos a vapor, todo eso es parte de la revolución industrial, ¿sí? Inglaterra necesitaba materia prima barata y la mejor manera era entonces llevar los ferrocarriles a distintas partes. En estos momentos llegan ferrocarriles a la Argentina, a toda Latinoamérica, a África, a Asia, ¿sí? Entonces, como les decía, para 1914 el 85% de los países está unido, digamos, en esta revolución industrial, y tiene esta división internacional del trabajo. Los países ricos exportan manufactura, los países pobres exportan materia prima, y esto también va a ser el caldo de cultivo para que estalle en poco tiempo la Primera Guerra Mundial, ¿no? La Primera Guerra Mundial, que se da justamente en 1914, tiene que ver un poco con esta pelea entre las potencias industriales en quedarse con mercados, ¿no? Para expandir y para exportar sus manufacturas, y también países para extraer la materia prima, ¿sí? Así que bien, hasta acá este tema, espero que les haya servido y continuamos con los siguientes.